Gloria a Dios. ¿Quiénes están bendecidos esta mañana? Ay, muchas gracias. Hoy sí me consintieron. Gloria a Dios. No solo al pastor. Gloria a Dios. Fíjense que la clave la voy a decir en público, ¿verdad? Volvamos a poner. Bueno, para mientras, quiero comentarles que el Señor me habló de este tema hace como 2 años y lo fui dejando y empezaba y comenzaba, pero no era el tiempo. Tenía que vivir yo la experiencia para poder hablar con convicción de lo que vamos a hablar en esta mañana. Y creo que estamos en un tiempo en que el Señor ya no quiere rutinas, quiere experiencias. Quiere que entremos a su presencia de una manera especial cada día, con ese gozo, con esa expectativa de qué quiere el Rey en esta mañana para mi vida. Y se los digo porque pasó mucho tiempo y me costaba tener a mí esa experiencia. Pero hace un par de semanas el Señor comenzó a inquietarme y yo dije, ay, es cierto. Hace tal vez un poco más de 2 años que yo compartía con los hermanos que a veces están más cerca de mí. Tengo la inquietud de hablar de las cámaras del Rey. Y el miércoles escuchaba acerca de las cámaras, pero internas en nosotros. Y el Señor me confirmó nuevamente lo que tenía que hablar en esta mañana. Así que voy a pedirles que oremos. Señor, en el nombre de Jesús, disponemos nuestro espíritu que siempre está dispuesto, nuestra mente que a veces es estorbada, Señor, para que tú hables, para que entendamos, para que recibamos y procesemos todo lo que tú quieres hablar con nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Y como les decía, hoy más que nunca en este tiempo, el Señor nos está invitando a todos sus hijos a entrar a sus cámaras. Y la palabra de Dios nos dice aquí, en la cita que estamos viendo, atráeme en pos de ti y corramos juntos. El Rey me ha llevado a sus cámaras. Hoy necesitamos más que nunca conocerlo en la intimidad de sus cámaras. Porque es ahí donde nosotros nos vamos a enamorar verdaderamente de Él. Y el Señor necesita una iglesia enamorada. ¿Quién se va a casar con alguien que sabe que no está enamorado? La iglesia del Señor, a la que Él como figura llama a su esposa, necesita amarlo, pero amarlo ardientemente. ¿Quiénes quieren amar al Señor ardientemente? Gloria a Dios. Dios te va a hablar en esta mañana. Entonces, miren, el enamoramiento es el sentimiento de querer estar en todo momento con la persona amada. ¿Alguien ha estado enamorado alguna vez? ¿Y qué deseaba con toda su alma? Estar cerca de la persona, estar viéndola, estar oyéndola. Guayito se iba tarde y todavía me llamaba, ya llegué, y se quedaba hablando conmigo. Y mi mamá, corten ese teléfono, ya. ¿Verdad? Es un deseo y total similitud emocional y espiritual con la otra persona. Entonces la persona enamorada siente la necesidad de saber todo del otro, ¿verdad? Por eso es que uno habla tanto, porque se cuenta todas sus cosas. Y esa intimidad profunda es la que el Señor está demandando en este tiempo de todos nosotros. Entonces, mire qué hermoso pensamiento. Esta expresión, atráeme en pos de ti, es ese deseo intenso de una mujer enamorada que quiere ser atraída y correr junto con su amado, ¿verdad? Pero también nos muestra el gozo de haber sido llevada
a las cámaras del rey, que es de lo que vamos a hablar en esta mañana. Fíjense que el libro El Cantar de los Cantares, escrito por Salomón, pues es un poema que refleja el amor de Dios con su pueblo, pero ahí refleja el amor entre un hombre y una mujer. Y de hecho ese es uno de los libros más difíciles de interpretar del Antiguo Testamento. No, si usted nota, nosotros raras veces predicamos algo del libro de Cantares. Y de hecho, en la cultura, en la sociedad hebrea, era prohibido que personas menores de 30 años leyeran el libro de Cantares, porque se requería de una madurez para poderlo entender, ¿verdad? De una mente que pudiera apreciar el gran valor del contenido de este libro, ¿verdad? Sin una mente que se fuera de alguna manera contaminada, que se fuera al doble sentido, ¿verdad? Entonces el libro se centra en una relación amorosa entre dos personas que se aman y que se identifican como la novia y el novio, ¿verdad? Y alegóricamente representa la intimidad que debe existir entre el Señor y su iglesia amada. Entonces, bueno, esto ya lo vimos, pero vemos que Cantares 1:4 es un verso en el que la novia expresa su deseo de ser llevada en pos del novio, ¿verdad? La novia se siente feliz, se siente privilegiada de poder entrar a las cámaras del rey. Entonces, así como el templo tenía varias cámaras, el Palacio de Salomón también tenía varias cámaras. Por ejemplo, si usted lee la escritura, usted se va a dar cuenta que existía la cámara del vino, la cámara de los tesoros, la del banquete, la cámara para los festejos especiales. O sea, habían un montón de salones que en la actualidad, si usted mira las fotos de un palacio, le aseguro que tiene miles de cámaras, porque tienen un salón destinado para cada evento y para cada situación específicamente, ¿verdad? También tienen una cámara en donde se reúnen secretamente para planificar todas las estrategias del reino, ¿verdad? Y así el Señor, en una ocasión en que estábamos orando, hace unos 2, 3 años, no recuerdo, el Señor nos dijo que nosotros en oración teníamos la oportunidad de accesar a sus cámaras. Sin embargo, no lo hacíamos, ¿verdad? Y uno no es consciente muchas veces cuando está orando del lugar al cual está uno entrando. Y yo hablaba el viernes que sentí que era como un preámbulo a lo que vamos a hablar hoy, de esos lugares especiales en los que están los terrenales, los espirituales y los celestiales. Y cómo nosotros a veces, sin darnos cuenta, entramos en terrenos espirituales a veces peligrosos, ¿verdad? Personas que por algún compromiso o porque se sienten comprometidas tal vez con los jefes, con gentes de autoridad, han entrado a bares. Y no se dan cuenta que aunque es un lugar terrenal, están entrando en lugares espirituales muy peligrosos. Exactamente, hay impregnaciones espirituales, aunque uno crea que igual hay casas donde se practica el pecado que están contaminadas, ¿verdad? Hay espíritus moviéndose ahí y uno entra, uno ve lo natural, pero uno entra también a lo espiritual. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Entonces, la amada es invitada al lugar más íntimo, a la cámara del rey. Ay Dios, yo estoy atrasada con esto. Entonces, la amada, de acuerdo a lo que vimos en el libro de Cantares, fue invitada al lugar más íntimo, secreto, personal y privado del rey. Y esa es la invitación que el Señor nos está haciendo cada día, a que entremos a ese secreto
más íntimo, donde vamos a gozar de la comunión más íntima que alguien pueda tener con Dios. Y fíjense que para que nosotros podamos disfrutar de esas experiencias maravillosas que el Señor nos quiere dar, esto tiene que ser esa búsqueda cada día. No puede ser cada 8 días. ¿Qué pasaría con una relación amorosa en la que eventualmente se ven? ¿No cree que se va apagando un poco esa pasión, ese deseo de estar conviviendo con la persona? El Señor demanda de nosotros y nos está esperando en la intimidad más profunda de sus cámaras, ¿verdad? Entonces, miren, la vida cristiana plena no consiste solo en recibir milagros o recibir profecía o palabra de otros, ¿verdad? La vida cristiana intensa tiene mucho más de lo que nos podemos imaginar. Lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, es lo que el Señor tiene preparado. ¿Para quién? Para nosotros, para los que le amamos, ¿verdad? Entonces, la experiencia de la cámara secreta con el Señor es necesaria en la vida de todo creyente, de todo aquel que se considera un hijo de Dios. El hijo de Dios, ¿cómo entra a la cámara de su padre? Cuando su padre es un padre digno de confianza, cuando merece todo el respeto y toda la honra, usted entra con confianza, porque la palabra de Dios nos habla de entrar como confiadamente al trono de la gracia, ¿verdad? Dios nos quiere llevar a nuevas experiencias. Dios quiere desarrollar en su obra hombres y mujeres que lo conozcan plenamente, ¿verdad? Pero primero, para poderlo conocer, Él nos quiere mostrar su gloria, nos quiere hacer crecer. Miren, el crecimiento, ¿quién lo da? De acuerdo a la palabra, ¿quién nos da el crecimiento? Él nos da el crecimiento. Solo en Él nosotros podemos crecer espiritualmente, ¿verdad? Entonces, pero primero tenemos que aprender a entrar en sus cámaras, para que cuando nosotros salgamos de esa cámara, otros anhelen recibir lo que vean en cada uno de nosotros. Nadie va a salir igual. Si usted está angustiado, si usted está preocupado, pero usted sabe entrar a esa cámara, usted no va a salir angustiado. Usted va a salir confiado, usted va a salir con esperanza, usted va a salir diferente, porque en la cámara del Rey se cambia todo. Ahí se cambia todo, ahí hay solución para todo. Ya no vamos a tener que depender de nadie si aprendemos a conocer verdaderamente al que está en esa cámara, al que te está invitando, ¿verdad? Y fíjense que el hecho de meternos en sus cámaras nos indica que nuestra vida ya no es nuestra vida ya es suya. Mire cómo dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué lindo cuando aprendemos a valorar y a entender el amor que el Señor nos ha tenido. Que le hemos fallado y aún así nos llama y nos atrae con palabras de amor, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa estar en las cámaras del Rey? Que mi vida es su vida, mi amor es su amor, y todo lo que haya en mí para darle a Él lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Nuestra vida tiene que glorificar al Rey en todo tiempo, pero yo no puedo glorificar ni honrar al que no conozco, y solo en la intimidad lo voy a conocer. A veces uno dice: él es mi amigo. No, más bien mi conocido.
para decir que alguien lo conoce de lejos, pero tu conocido es el que llegas a conocer realmente, el que conoces en la intimidad, ¿verdad? Nosotros como tenemos ese dicho, es mi conocido, porque tal vez una o dos veces lo hemos visto, ¿verdad? Pero realmente el Señor quiere ser nuestro bien conocido. Amén. Entonces, fíjense que la cámara secreta de los reyes, podemos ver que todos los reyes, tanto en la antigüedad como en la actualidad, han tenido su cámara secreta, donde lo que hablaban no lo podía saber nadie, ¿verdad? Porque solo entraban los de entera confianza. Entonces tenemos una historia acá en 2 Reyes 6, del 8 al 12, y vamos a ver lo que dice aquí la palabra. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, o sea, estaban en guerra, ¿verdad? Y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Aquí está hablando el rey contrario, ¿verdad? Dice, y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van ahí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. El enemigo no puede entrar a la cámara secreta del Señor, pero para el Señor no hay cámara secreta que valga. Y el Señor nos puede revelar lo que se está planificando en secreto en las cámaras secretas del enemigo. Y eso es lo que nos muestra este pasaje. Y sigue diciendo, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? O sea, ¿quién me está traicionando, verdad? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. O sea que nosotros en la cámara secreta del rey vamos a estar seguros, pero el enemigo no puede tener cámara secreta que Dios no descubra. Por eso dice la palabra, y es una de las promesas que el Señor nos dio cuando iniciamos este ministerio. Yo te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. ¿Y para qué dice que los dará? Para que sepas que hay Dios en Israel y que yo te puse nombre. O sea, nosotros vamos a estar en un lugar seguro, pero el enemigo tiene secretos que quizás cosas que te han atormentado toda la vida, pero en la cámara secreta de Dios te van a ser descubiertos. Ahí el Señor te va a mostrar en dónde está la raíz de lo que ha afectado toda tu vida. ¿Quiénes lo creen? Entonces, todos los reyes tenían una cámara secreta, un lugar donde planificaban sus movimientos, sus acciones, sus estrategias, ¿verdad? Y ahí solo entraban los más secretos, los más cercanos a conocer los secretos. ¿Ve? Quise decir, los íntimos. Entonces, como todo rey, porque Jesús es nuestro rey, ¿quiénes lo creen? Él tiene su cámara secreta. La Biblia dice que Él es Rey de Reyes. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. Ay, esto está cerrado. Ay, gracias, Julito. Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, Él como todo rey tiene su cámara especial, ultra secreta, en donde quiere darte esos tesoros escondidos y esos secretos muy guardados. ¿Por qué? Porque tú estás siendo preparado para ser la esposa. Y la esposa tiene que conocer hasta los más íntimos secretos del esposo. ¿Puede decir amén? Yo creo que estamos viviendo hasta este momento, como me decía el Señor, un cristianismo a cierta distancia.
quizás la experiencia que hemos tenido, ya sea con la pareja o con el padre, no nos permite entrar confiadamente a esa cámara. Porque la mente humana ha registrado todos los eventos desde que estaba en el vientre y hay cosas que las compara, que inconscientemente las relacionan. Y cuando nosotros no hemos tenido un padre con el cual podamos entrar con esa confianza, desde pequeños, a que nos escuche, a que nos pregunte, que nos deje hablar, que se interese por lo que estamos viviendo, eso es un estorbo para que nosotros entremos, como dice la palabra, confiadamente al trono de la gracia, a su cámara secreta. Yo tuve que sanar, y se los confieso, porque yo recuerdo allá a lo lejos, cuando era pequeña, cuando a mí mi mamá me llamaba, era para regañarme. Segurito. Y peor cuando me decía el nombre completo y yo ya sabía que era regaño seguro. Luisa María, te quiero hablar. Ay, entraba temblando. Me da risa ahora. Pero el Señor tuvo que sanar eso. Porque en mi inconsciente yo hablaba, oraba, pero temía inconscientemente que Dios me hablara porque sentía que me iba a regañar. ¿Y cuántos no estarán en esa condición que no les permite entrar como Dios quiere, con esa confianza, con esa apertura, con esa transparencia, ¿verdad?, a la presencia de Él? El Señor quiere sanar hoy a todos aquellos que tienen ese obstáculo para entrar a su presencia. Entonces, el rey David sabía que la presencia del Señor era el lugar más seguro, el mejor refugio que él podía encontrar. Y vamos a ver lo que nos dice el Salmo 31:20. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Mire qué cosa más hermosa. Aquí la palabra refugio en hebreo también se traduce como lugar secreto. Qué lindo es poder estar refugiado en Dios. Fíjense que esta palabra fue rema en mi vida y en la vida de María Elena hace como 20 años. Trabajábamos en una dependencia que nos gustaba mucho el trabajo de ahí. Era bien bonito. Pero de repente llegó una persona que empezó a codiciar los puestos, que el de ella y el mío, porque iban a hacer, lo voy a decir en buen chapín, movidas chuecas. Y nosotros teníamos que revisar todas las facturas y todo que se fuera de una manera correcta. Pues en uno de los tantos expedientes, María Elena me llamó y me dijo, mira que esto está mero feo. Ay, pues sí, bueno, me dijo, pero le voy a preguntar al jefe. Le preguntó al jefe y hasta mero molesto le dijo, páselo. Y lo pasamos a auditoría, pero no había modo que saliera y a ella se le ocurrió ir a preguntar el proceso del expediente. Pero en ese ínterin, una mañana encontramos un montón de chibolitas abajo de nuestro escritorio. Uy, ¿qué es esto? Pero eran cantidad de chibolitas. Y entonces el conserje nos dijo, ay, señor, ustedes les están haciendo brujería. ¿Cómo así? Sí, para que se vayan. ¿Pero por qué? Mire, estas son semillas de mostaza. Yo no sabía que eso lo usaban en la brujería, obvio, ¿va? No lo sabía. Entonces nos pusimos a orar y el Señor nos dio esta palabra, que Él nos iba a esconder. Y fíjense que al día siguiente de que María Elena fue a averiguar cómo iba ese proceso, ese mismo día nos trasladaron a las 2. Entonces, según nosotros, no había funcionado nuestra oración, pero el Señor nos guardó y nos llevó a su tabernáculo y nos escondió, porque a los meses todito el departamento lo tuvieron que despedir, porque todos están involucrados en movidas chuecas. Pero el Señor, cuando lo buscamos, cuando confiamos, a veces pareciera que el enemigo triunfó, pero solo Dios nos está escondiendo
de la contención de lenguas, de todo lo que estén declarando, decretando en contra de nosotros. ¿En dónde? En lo secreto de su presencia. Ahí nos esconde el Señor. Ese lugar secreto solo es para sus amigos, para los íntimos. Fíjense que solo el rey podía escoger a las personas que podían entrar en esa cámara secreta. Y el Señor nos está llamando, nos está invitando. Ustedes recuerdan lo que el Señor le dijo a sus discípulos en Juan 15:15. Dice, ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Entonces, ¿qué le va a revelar el Señor a sus amigos, a su amiga íntima, la iglesia? Todos los secretos de su Padre. Ahorita no entendemos porque nuestra mente finita no puede entender todos los misterios del reino. Pero cuando es necesario que nosotros entendamos algo profundo, el Señor nos lo va a revelar y nos va a hacer entender. Pero ¿dónde nos lo va a revelar? En la cámara secreta, a donde podemos tener acceso, ¿verdad? Entonces, todos nosotros tenemos acceso a ese lugar a través de la obra de la cruz. ¿Qué pasó? Entre las cosas que pasaron, ¿qué pasó cuando Jesús murió en la cruz? Una de las cosas bien importantes que pasaron. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué pasó y qué señal hubo de esto que iba a pasar? Cuando Él murió, se rasgó el velo del templo. Y entonces eso era una señal de lo que iba a suceder, que es lo que Pablo, que se cree que es el autor de los Hebreos, describe acá, ¿verdad? Que el Señor entró en el lugar santísimo y eso fue profetizado en el momento en que se rasgó el velo. En ese momento quedó obsoleto todo el ritual que había que hacer para poder entrar a la presencia de Dios. Hoy tú no tienes que hacer ningún ritual, solo tienes que creer, pero tienes que honrar al Padre. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo nos enseña el Señor a honrar. Entonces, ¿qué significaba ese velo? Que el hombre estaba separado de Dios por el pecado y solo el sumo sacerdote tenía derecho a entrar, ¿verdad? Solo él podía pasar ese velo una vez al año, ni siquiera a diario, ¿verdad? Solo él podía entrar ante la presencia de Dios. Entonces, cuando muere Jesús y el velo se rasga, Dios se quita de ese lugar para no volver a morar en un lugar hecho de manos, sino ¿dónde? En nosotros, es un misterio, ¿verdad? Veamos cómo dice Hechos 17, 24 al 27. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Usted no puede estar dependiendo de otros porque Dios no está lejos de usted.
El Señor está cerca. Por el sacrificio de Jesucristo, todos los que hemos creído en Él, dice que se nos dio derecho ¿a qué? A ser hijos de Dios. Y los hijos entran confiadamente a las cámaras de su Padre. ¿Puede decir amén? Entonces Dios nos invita a acercarnos con confianza. Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La sangre de Jesús derramada sobre nuestras vidas, cuando somos limpiados, perdonados, nos hace íntimos de Dios. Nos hace sus hijos. Ahí alcanzaremos misericordia y hallaremos gracia. Ahora, ¿qué es hallar gracia? Usted se ha puesto a pensar qué será hallar gracia. Cuando yo me acerco al trono de Dios confiadamente, dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia. Simpatizar con Dios, agradarle, hallar su favor, que Dios esté agradado y complacido con nosotros. Cuando nosotros tenemos miedito es porque algo interno todavía le pertenece a las tinieblas. A lo mejor es una herida infectada, como la que yo tenía. Y necesitamos que el Señor la sane, ¿verdad? El lugar secreto es ahí donde Dios habla a tu vida. Jeremías 23:18 dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Cuando nosotros querramos oír la voz de Dios o tener un rema para nuestras vidas, cuando necesitamos dirección o que nuestra alma está sedienta de su presencia, ¿a dónde debemos ir? Al lugar secreto. Recordemos que el rey se revela en su cámara secreta. Amén. Entonces ya vimos que el lugar secreto es donde Dios nos habla, donde Dios nos esconde, pero también es el lugar de la intimidad con Dios. Nuestro amado quiere que nos deleitemos en Él. A veces solo venimos a Él porque tenemos una gran necesidad y estamos angustiados. Pero el Señor espera que nosotros entremos y nos deleitemos en Él. ¿Qué será deleitarse? Que nos agrada, que no sentimos el tiempo. Yo antes entraba con reloj, porque yo decía, es que tengo que orar 1 hora. Y a la media hora estaba, ¡hala! Todavía me falta. 1 minuto. Solo han pasado 5 minutos. Pero cuando el Espíritu Santo y tú te dejas guiar, te empieza a meter. Y para eso, como yo les decía, tuve que vivir el proceso de sanidad. Porque entraba y a los 10 minutos yo no sabía qué hablar. Pero cuando tú logras entrar y empiezas a deleitarte y ese tiempo de oración se convierte en un tiempo de deleite, tú ya no vas a sentir el tiempo. Cuando sientas se te fue 1 hora, 2 horas y ahí estás, en ese deleite, en ese gozo. Me recuerdo que una vez el Señor, como me costaba, ¿verdad? Me dijo, ¿y por qué no te cuesta así hablar con tus mejores amigas? Porque yo hasta 1 hora, 2 horas, ¿verdad? Me recuerdo que Guayito una vez me dijo, yo estaba hablando con una amiga que vivía fuera del límite de la ciudad y antes cobraban más. Era caro, ¿verdad? Y el Guayito, miren, se ponía con los lentes. Llegaba el recibo del teléfono. Número por número. Y un día baja. Mira, me dijo, te voy a pagar para que te vayas a tomar un café con tu amiga, me dijo. Porque me sale más barato. Mira esta llamada, como 80, 90 quetzales en aquellos tiempos.
Porque uno no se mide cuando... Ya saben, dice quién es la amiga, hola. ¿Verdad? Hablábamos horas y el Señor me lo hizo ver. Hermanos, esto es un aprendizaje, es una revelación que tiene que llegar a nuestra vida para que podamos entrar y deleitarnos en esa cámara. Y ahí va a ver usted cosas, porque usted entra y se le abre el panorama espiritual. Y el Señor comienza, cuando uno menos siente, le está dando unas instrucciones como la que me dio de la bandera esta. Me dijo, vas a hacer esto, vas a pasar la bandera. Yo no sé qué pasó, pero el Señor estableció su señorío en este lugar. Y nos hizo declararlo, porque miren, el enemigo es tan astuto que cuando tiene algo que él considera con derecho en nuestra vida, el Señor no está señoreando por completo, pero nos lo hizo declarar para que sea más fácil el proceso. ¿Quiénes pueden decir amén? Gloria a Dios, ¿verdad? Mire la promesa tan linda. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No vas a tener que pedir. Cuando entras en el deleite, el Señor ya va a saber qué es lo que tú necesitas y estás tan deleitada en su presencia que Él te va a enviar la respuesta de lo que ya no vas a tener necesidad. Pero a veces nos acercamos solo, Señor, te pido por esto, te pido por el otro, te pido por fulano. ¿Y en qué momento te deleitas? ¿Verdad? Fíjense que a mí me asombró una queja que hace el Señor a su pueblo. Y lo vamos a ver acá en Ezequiel 7:22. Dice así, y apartaré de ellos mi rostro, y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y lo profanarán. Cuando nosotros no tenemos conciencia, cuando entramos en una actitud de rebelión a Él, cuando no lo honramos, estamos profanando ese lugar secreto. Hay gente que solo entra con la queja y la queja y la queja. Y nunca hay honra. Nunca hay honra. Y mire qué tremendo, porque dice que apartará su rostro. El pueblo había profanado ese lugar de intimidad. ¿Y qué es profanar? Es no respetar, no considerar, verlo superficialmente, no darle reverencia al rey o también adulterarlo. Hacer vejámenes en un lugar santo, ¿verdad? ¿Quiénes creen que este lugar es santo? Usted aquí no puede murmurar. Usted aquí no le puede voltear la cara a nadie, porque eso lo hace el diablo. Y este lugar es santo. Y aquí lo dice claro, ¿verdad? Que Él apartó de ellos su rostro. Julito, ¿usted tenía una versión? Venga. Haga su aparición. Bendiciones. En la Valera Contemporánea dice, yo les volveré la espalda y mi lugar más íntimo será violentado, pues en él entrarán invasores que lo profanarán. ¿Se dan cuenta? O sea que cuando nosotros no consideramos que hay un lugar santo, que hay un lugar de su presencia, cuando lo irrespetamos, el Señor puede apartar de nosotros su rostro, ¿verdad? Y hoy esto debe motivarnos a pensar y a permitir que el Espíritu Santo pueda examinar nuestra vida. Tal vez es necesario que volvamos al Rey en arrepentimiento, porque no le hemos dado importancia. El Señor me permitió ver un día, fíjense que un día, yo no me recuerdo pero no hace mucho, algo tenía yo que hacer temprano y entonces pasé por el lugar donde yo siempre oro. Y yo en mi mente había dicho, no, hoy no me va a dar tiempo de orar. Y veo
de verdad, una silueta de alguien sentado a la par de donde yo oro. Ay, me dio una cosa y solo bajé a la cocina y regresé. Sentí que el Señor estaba siendo fiel a su cita y yo me iba a hacer la loca. Sí, en los afanes, de veras. Pero, hermanos, estamos viviendo un tiempo en que necesitamos más que nunca conocer esa cámara y entrar. Y saber entrar, ¿verdad? Entonces la invitación para hoy es a entrar en esa cámara, porque Dios nos ve como sus amigos íntimos, de confianza. Señor quiere que aprendamos a escuchar su voz. Fíjense que el Padre tiene una voz, el Hijo tiene otra voz y el Espíritu Santo tiene otra voz. Aunque son uno solo, son tres personas distintas y tienen su propia voz. Ahora, miremos lo que la Escritura nos dice en Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está, ¿en dónde? En secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, orar, según el diccionario, es ponerse una persona mental y anímicamente en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para dar gracias o pedir algún favor o simplemente en una actitud de deleite. En una actitud contemplativa. Mucha gente dice rezar, pero rezar no es orar. Hoy cabalmente me decía aquí mi hermana que su amiga le había dicho, mira, yo sé rezar, pero no sé orar. Porque rezar es repetir la oración de otro, de alguien que hizo una oración linda. Rezar es repetir. Entonces nosotros tenemos que aprender a orar. Y la única oración que hemos aprendido de Jesús y que se repite, pues no debiera, es la del Padre Nuestro. Pero realmente el Padre Nuestro es una oración modelo, es como un bosquejo que nos está enseñando algo. Entonces vamos a ver, de acuerdo a lo que vimos aquí en Mateo 6:6, que dice, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Si uno tiene un cuarto específico y puede cerrar la puerta para orar solo, gloria a Dios. Ahora, si no puedes, solo busca un lugar donde puedas estar solo y en silencio. Aunque sea el baño, es cierto. Sí, me recuerdo una vez que nos fuimos de vacaciones 3 personas y estuvimos en un hotel en Pana y yo me levantaba al baño porque ahí no molestaba yo a nadie y ahí estaba yo a solas con el Señor, ¿verdad? Entonces, el Señor, ¿por qué nos dice que entremos en nuestro aposento? Porque se supone que nuestro cuarto es lo más íntimo. Pero si en nuestro cuarto no hay un lugar donde nosotros podamos orar, busquemos otro, ¿verdad? Donde podamos estar a solas con el Señor, sin que nadie nos mire. ¿Por qué? Porque el mismo Señor dice que los gentiles o a muchos les gusta orar en las plazas, ¿verdad? Donde los miran. Hay gente que aquí ora lindo, pero en su casa no, ¿verdad? Y se trata de orar a solas, ¿verdad? El Señor Jesús oraba a solas. Nosotros tenemos que apartarnos de las personas para orar. Mateo 6:5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. No eran los gentiles, eran los hipócritas. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús, cuando él quería recibir dirección del Padre, él se apartaba. Y se apartaba de la multitud. Miren cómo dice acá. No, esto no es, perdón, todavía no. En Marcos 6:46, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar.
En Lucas 6:12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y fíjense que hay un pasaje en Mateo capítulo 14 que dice que él manda a los discípulos a cruzar el lago. Y él se fue al monte a orar. Y viéndolos remar con gran fatiga, y los discípulos habían salido tipo 6 de la tarde, porque dice cuando anochecía. Y cuando el Señor los vio, eran ya cerca de las 4 de la mañana, viéndolos remar con gran fatiga. ¿Cómo pudo él verlos? Si estaba apartado en un monte y ellos ya habían cruzado el mar. Porque en el espíritu en el que él estaba orando, el Señor le mostró la gran dificultad que estaban teniendo sus discípulos. Y ahí es cuando él se les aparece caminando en las aguas, ¿verdad? Porque ahí dice la palabra que ya era cerca de la 4ª vigilia de la noche. O sea, cuando nosotros estamos en constante comunión, y lo que yo hablaba el viernes, en ese lugar celestial nosotros recibimos todo lo que se está planeando arriba, sobre todo cuando estamos en una guerra espiritual. Necesitamos conocer esa cámara, porque de ahí va a venir la revelación. De ahí van a venir las estrategias. Si usted hace estrategias porque se le ocurre, no le van a funcionar. Yo recuerdo en una ocasión en que alguien me dijo, ay, yo traje este expediente para que le demos 7 vueltas. ¿Te lo dijo el Señor? No, pero como para que se caigan todos los obstáculos. No, si no te lo dijo el Señor, no lo vamos a hacer. Porque esa estrategia le funcionó a Josué. Esa estrategia le funciona a cualquiera cuando Dios se lo dice. Pero hay gente que sin rema, sin dirección, quiere aplicar estrategias que no le van a funcionar, ¿verdad? ¿Quiénes están de acuerdo conmigo? Muy bien. Orar es hablar con palabras sencillas, como cuando hablas con tu mejor amigo, ¿verdad? Mire lo que dice Mateo 6, 7 al 13. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Y aquí tenemos esa guía de oración que el Señor nos dio. El Padre Nuestro, ¿verdad? Pero fíjense que si nosotros observamos en esa guía, ¿cómo comienza el Señor diciéndonos que debemos orar? Primero nos habla del Padre, para que entremos en esa presencia como que, como hijos, ¿verdad? Y nos dice que estás en los cielos, nos habla de su grandeza. Una grandeza que nosotros no podemos imaginar. Hoy cuando veía una de las diapositivas, cuando estábamos alabando al Señor, que salen millones de estrellas, sí, pensar que nosotros somos un punto en ese universo. La Tierra es un punto, Guatemala es un puntito y nosotros un requete puntitito. Y Dios tiene cuidado de nosotros y nos conoce por nombre, ¿verdad? Pero aquí hay algo importante y dice, santificado sea tu nombre. A veces no es necesario entrar en toda la oración, porque yo a veces me he quedado aquí, porque santificar es darle honra. Y lo primero que nosotros tenemos que aprender es a darle honra. La Biblia nos habla de varias formas de darle honra. Una, con los labios. Este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón, dice, está apartado de mí. O sea, le podemos dar honra con la boca, con las palabras, pero también con el corazón. Lo podemos honrar con nuestra obediencia. Cuando nosotros hacemos todo lo posible por obedecerlo a Él, estamos santificando su nombre, ¿verdad? Y entonces ahí podemos tener una guía. Señor, yo te honro porque cuando nosotros honramos, la palabra de Dios dice, yo honro a los que me honran. Y tenemos que aprender a darle honra
cuando entramos a su presencia. Santificado sea tu nombre. Señor, yo te honro con mi vida, te honro con mi boca, con mi corazón, con mi obediencia y con mis bienes. Hoy lo decía hermana Gladys. Es una forma de honrar. Cuando tú no honras a Dios, ¿cómo puedes esperar que Él te honre a ti? ¿Verdad? Entonces, luego dice, venga tu reino. Hay un diseño en el reino para nosotros, para la iglesia, para Guatemala. Nosotros debemos anhelar que ese diseño del reino descienda. Que lo malo que se esté haciendo sea quitado, removido y se establezca el reino. Eso es lo que nos indica este modelo de oración. Y pues hágase tu voluntad, el pan nuestro de cada día. Ahí está el tiempo de pedir, ¿verdad? Sí hay un tiempo de pedir. Hay un tiempo de perdonar, porque estamos pidiendo perdón. Y fíjese que primero hay que pedir perdón para que el Señor no le permita al tentador acercarse a nosotros, porque en ese orden va. Y luego, y líbranos del mal. El Señor no nos puede librar del mal si antes nosotros no perdonamos a nuestros deudores, ¿verdad? Y la oración también tiene que terminar con la honra, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Alguien me preguntaba, ¿y cómo debemos orar? Miren, para mí la mejor posición para empezar es de rodillas. Si usted no puede por alguna razón física, cierre sus ojos, póstrese de corazón. Pero de verdad es increíble, pero cuando inmediatamente que uno se pone de rodillas, uno sabe que está ante la presencia de alguien que merece honra, reverencia, nuestra humillación, ¿verdad? Nuestra humildad y que no somos nada. ¿Cómo oraba Daniel? Dice en Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Esto no quiere decir que no podamos orar sentados, parados, como sea, y si está enfermo, acostado. La cosa es orar, porque Dios va a conocer la condición física de cada quien, ¿verdad? Porque entonces va a decir, no, como hoy estoy enfermo y no me puedo arrodillar, no voy a orar. No, ¿verdad? Porque aquí está el templo. Amén. Ahora, debemos estar convencidos de que el Señor nos oye, perdón, nos oye. No oye, qué barbaridad. Agreguémosle la S por ahí. El Señor nos oye. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted no ve a Dios, pero lo vas a arreglar de una vez, por favor. Ahí sí. Sí, lo vamos a... Gracias, Luisita. ¿Ya apareció ahí? Vaya. A veces uno está tan emocionado que escribiendo que se le pasa, ¿verdad? Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se zafó. Ok. De todo pasó. Pero tenemos la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y que Él nos oye, ¿verdad? Miren, clarísimo no puede ser más que lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando tú oras, ¿tienes convicción de que Dios está ahí? Porque si tienes la convicción, lo mínimo es ponerse un ratito de rodillas, porque Él es grande, Él es el Rey, Él es el supremo creador del universo que se humilla descendiendo a la tierra y entrando a tu cuarto.
¿verdad? Para escucharte, para que tú puedas deleitarte con Él. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Jesús dijo, si puedes creer, al que cree que todo le es posible. Amén. Entonces, Dios está en su cámara secreta, pero con tu fe, tú puedes entrar a esa cámara. Miren, todo el que busca a Dios en lo secreto, todo el que le gusta orar, todo el que entra en su presencia, te puede decir su experiencia con Dios. Porque nadie entra a esa cámara con la convicción de que Dios está para salir igual. Tú vas a salir diferente. Tal vez confrontado, sí, porque a veces uno sale confrontado. Pero lo que el Señor te va a decir en esa cámara, si es una confrontación, te la va a hacer con amor. Jamás te va a humillar, jamás te va a avergonzar ante otros, ¿verdad? Entonces, esa cámara secreta está aquí, pero está en un lugar celestial a donde tú entras cuando oras. En donde está a la disposición tuya todo lo que es del reino. Pero el Señor solo está esperando que tú te deleites en Él. Las cámaras del templo solo son una sombra de las múltiples cámaras que hay en el reino. Mire lo que dicen, aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Habían cámaras en el templo. ¿Usted cree que no hay cámaras que solo están esperando que usted entre para que sean abiertas y usted empiece a recibir todo lo que Dios le quiere dar? Ustedes y yo somos esa novia amada del Señor y solo en la intimidad vamos a poderlo conocer y amarlo más cada día. ¿Quiénes se han sentido amadas por Dios? Amados, amadas y amados. Hay quienes no lo sienten, necesitan que Dios sane esa barrera que a través de las experiencias duras que tuvimos en el pasado con papá o con mamá, nos cuesta, como me costaba a mí, que yo solo sentía que Dios me iba a regañar. Y fíjense que un día fue algo tan maravilloso, porque yo estaba orándole al Señor por la confirmación de algo que tenemos en el corazón, Adriana, Chayo y yo. Dije, Señor, pero es un gusto. ¿Será? Y me sentía como condenada, no sé cómo explicarles. Y pude sentir la sonrisa del Señor y oír su voz que me dijo, ¿y quién te ha dicho que yo no me alegro cuando ustedes disfrutan? Mire, el Señor se alegra de que usted disfrute y de que usted disfrute sanamente. Pero porque es un buen papá. Pero esa convicción solo la vamos a tener en su presencia. Amén. Así que hoy vamos a orar para que todos aquellos que tienen dificultad, y usted sabe, no le voy a pedir que levante la mano, pero usted sabe si tiene dificultad para entrar a esa cámara secreta. Vamos a orar para que el Señor sane. Porque quizás usted no tuvo un padre presente que se interesaba, que cuando usted llegaba del kinder le decía, mi amor, ¿qué hiciste hoy? ¿Qué te enseñaron? No, tal vez tu padre de la tierra no estaba o nunca te preguntaba, porque estaba interesado en sus cosas. Pero el Padre Celestial está interesado en ti. Él estuvo presente cuando tú querías enseñar tus logros, cuando tú querías hablar de lo que habías aprendido, de tu mala o buena experiencia en el colegio. Tal vez nadie te oía,
pero Él estaba ahí. Y hoy quiere sanar ese recuerdo que interfiere para que tú no puedas entrar de una manera libre a su presencia. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces a cada uno de los que estamos acá y sabes, Señor, en dónde está el obstáculo para que ellos puedan verte como su Padre, para que ellos puedan verte como el amado. Quizás sufrieron traiciones, quizás no tuvieron una experiencia con el amado, buena experiencia. Siempre hubo quizás malos tratos, incomprensiones. Y eso bloqueó esa relación de intimidad contigo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que seas ese bálsamo hoy para venir a sanar y a quitar todo obstáculo, a cambiar toda mentalidad de que necesitamos que otros oren por nosotros porque no nos sentimos dignos de entrar a esa intimidad. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que vengas a sanar toda herida, que vengas a limpiar, Señor, toda mentira del enemigo que nos conecta con aquel que no nos ponía atención o con aquel a quien le habíamos entregado nuestro corazón y nos traicionó. Pero tú eres fiel. Tú eres fiel y tú nos amas. Y tu palabra dice que eternamente nos has amado. Que nos has amado con amor eterno, mi Dios. Gracias, bendito Señor, porque tú estás sanando. Veo a alguien que su papá les dio muy maltrato. Tuviste a tu padre maltratar a tu madre. Y la imagen de padre se dañó. Y el Señor hoy quiere sanar esa imagen que quedó grabada en lo profundo de tu inconsciente. El Señor quiere sanar a todos aquellos que no tuvieron un padre proveedor, porque eso ha impedido que tú creas que Dios puede solventar todas tus necesidades. Ven a sanar, Señor. Ven a limpiar esa mala imagen, esa ausencia de padre. En el nombre de Jesús, esos padres que dieron maltrato, que fueron incomprensivos, que no toleraban una falta tuya. Oh Señor, en el nombre de Jesús, ven a sanar, a limpiar esos corazones para que puedan entrar, tener esa experiencia contigo, Señor, de la cual no queremos salir. Señor bendito, en el nombre de Jesús, ven a sanar todos aquellos que recibieron malos tratos, que recibieron incomprensión, que eran llamados al cuarto solo para recibir recriminaciones. El Señor también me dice que va a sanar corazones de hijos que consideraron que fueron relegados y papá o mamá tenían preferencia por otros. El Señor quiere sanarte, porque por esa razón tú dependes de otros para pedirle cosas a Dios. El Señor quiere sanar tu corazón. Tú eres el amado, tú eres la amada de Dios. Y Él está esperando por ti para responderte, para cumplirte, para proveerte. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, porque tú estás sanando en esta hora. Señor, me muestra esposos infieles, esposos controladores que dieron maltrato, y ese es el mayor obstáculo para que tú puedas creer en ese esposo amado que quiere complacerte, que quiere abrazarte, que quiere darte los anhelos de tu corazón.
Recibe la sanidad de Dios, el bálsamo de Dios sobre tu vida. Esa mala imagen queda en el pasado, queda sanada en tu corazón para que tú lo puedas ver a Él como el amado. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, mi Señor. Dele gracias al Señor. Reciba ese bálsamo. Recibe ese bálsamo. Hay ángeles aquí. Yo puedo ver como esas lamparitas de la antigüedad donde guardaban el aceite. Y hay un ángel que derrama el aceite y otro la recibe en una gasa y la está poniendo sobre la mente. Si tú tienes malas imágenes, solo levanta tus manos. Los ángeles van a ir a poner ese aceite en tu mente, en tu frente. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Señor. Gracias por tu sanidad, mi Dios. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. ¿Por qué no le da una ofrenda de palmas al Señor? Gloria a Dios, gloria a Dios. Mire, mi amado hermano, en las cámaras no hay limitaciones. Ahí se desarrolla todo. Las cámaras son dimensiones donde todo es posible. Pero tenemos que tener claro que a las cámaras no podemos ir a manifestar o a exponer un pliego de reclamos o de berrinches o de reclamos a nuestro Dios. Eso es profanación, así es. Aprovechemos la oportunidad. Si el Señor nos da la oportunidad de entrar a una cámara, es para un propósito. No nos desviemos de ese propósito, porque como humanos somos muy dados a no aprovechar las oportunidades y nos vamos por otro lado. Así que, ¿por qué no nos ponemos de pie? Y levantamos nuestras manos al cielo. Amado Padre, gracias por habernos hablado. Gracias porque una vez más nos muestras el camino, Señor, al cual podemos accesar. Ayúdanos, mi Dios, a aprovechar ese momento, Señor, ese momento en tu presencia, ese momento en tu cámara, Señor. En esta hora, Señor, yo vengo a bendecir a este pueblo, Señor. Y la pastora dijo que el ministerio angélico estaba acá, y yo siento de Dios que la administración de los ángeles está latente en este lugar, y que los ángeles están limpiando tu imaginación de esas imágenes que vinieron a profanar tu cámara para que no puedas accesar a la cámara del Rey. Deja que el Señor, a través del ministerio angélico, siga haciendo su obra restauradora en ti. Gracias, Señor. Gracias por este pueblo. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias por tu presencia en el hogar de mis hermanos que nos están viendo por Facebook, Señor. Por eso, Padre, en esta hora yo vengo a darte gracias por este pueblo, Señor. Pueblo santo, Señor. Pueblo adquirido por precio de sangre. Pueblo amado tuyo, Señor. Lo bendigo, Señor, con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo, Señor, con la bendición del Espíritu Santo. Y este pueblo gozosamente dice, amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Dele una ofrenda de palmas al Señor. No salga corriendo. Ministra a su hermano con el amor que el Señor le ha puesto en su corazón.
Que el Señor les bendiga y recuerden, el miércoles a las 7:30 de la noche y el día domingo a las 7:30. Si no hay aviso de cancelación, seguro que hay estudio. Así que los esperamos, mis amados hermanos. Bendiciones. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Viene con mirra y aroma, trae en su boca miel y vino para colmar de amores a su esposa amada. Escucha la voz de tu amado que te llama, levántate para estar con él. No lo dejes a la puerta, que su cabeza llena de rocío está. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, con mirra y aromas, trae en su boca miel y vino para colmar de amores a su esposa amada. Escucha la voz de tu amado que te llama, levántate para estar con él. No lo dejes a la puerta, que su cabeza llena de rocío está. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir.